Esto es Nuestro Espíritu. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este programa como cada viernes. Pues siempre tratamos de dejarles algo que les alimente en su interior y que nos siga motivando a ser felices. Hoy es viernes 13 de octubre, viernes 13, ¿cómo ven? Le damos la bienvenida al Padre Cosme Andrade y también al Padre Tony Franco. ¿Cómo está Franco? Bien, bendito Dios. Padre Tony Franco. ¿Todo bien? Todo bien, bendito Dios. Pues qué bueno. Trabajando por el reino. Así es, como debe ser. Y pues bueno, hoy tenemos un tema que nos enseña mucho, ¿no? Una cita, una parábola, podríamos decirlo también. Un fragmento del Evangelio. Un fragmento del Evangelio, sí, que se llama multiplicación de los panes. La multiplicación Así es. de los panes. Y le voy a dar lectura a lo que escribió sobre este tema el Padre Cosme. Y dice que en este pasaje del Evangelio los invito a que veamos algo muy interesante. Esto es cuando los discípulos se le acercan a Cristo, fue que para sugerirle que ya despidiera a la gente para que buscaran su propia comida y alojamiento. Cristo les ordena a sus apóstoles: denles ustedes mismos de comer. Ese mismo mandato es el que sigue dando a sus ministros en su iglesia. Cuando la gente se acerca a la escucha de la palabra de vida, es la misma iglesia la que debe darles el pan de vida. Ese pan bajado del cielo es el que los va a mantener llenos de energía, de entusiasmo, de optimismo y de esperanza. Para ello, el Evangelio debe presentarse de manera más nítida, más fiel, más interesante e impactante, para que el mensaje sea eficaz y logre una verdadera conversión, a fin de ser parte de quienes sí somos capaces de dar el pan a los que tienen hambre. Pero de manera especial, los cristianos debemos enseñar con nuestro trabajo, cuando se hace con amor, con pasión y con excelencia, merece ser bien recompensado. Y la iglesia de Cristo debe de dejar de ser una iglesia de masas, para convertirse en una verdadera familia que demuestre a propios y a extraños cómo la palabra divina, cuando se recibe con pasión, produce el milagro de que el pan en la casa sea abundante y de calidad, pero sin descuidar el pan bajado del cielo, que es el cuerpo y la sangre del Señor, alimento de nuestras almas. Pues bueno, Padre, como no hay muchas cosas que podemos cuestionarnos sobre esta multiplicación de panes. ¿Cómo no? Un poco de pan y de peces también, ¿verdad? ¿Hubieron ahí? 5 panes y 2 peces. Así es. ¿Cómo le pide Jesús a la gente que participe, no? Con un poquito que dieran todos, todo lo que sucedió. Así es, así es. ¿Qué nos puede decir de este pan de vida eterna? ¿Es la palabra? ¿Está en nuestros evangelios este pan? ¿Cómo lo puede captar la gente? Bueno, para empezar, lo que acontece aquí es algo maravilloso. Cristo no es que quisiera hacer gala del poder que tenía, sencillamente nos está enseñando a los discípulos del Señor que en adelante no nos ocupemos solamente en darles y dispensar la divina palabra de vida, sino que enseñemos a la gente cómo ganarse la vida. En este momento los discípulos vieron que la gente ya estaba cansada. Habían seguido al Señor todo el día y no habían comido nada, habían probado alimento. Y además declinaba el sol, ya se caía la tarde. Les dicen: Señor, te sugerimos que por favor ya despidas a la gente, que se vaya para que busque alojamiento o, ¿verdad?, consigan también su alimento. Y el Señor dice con un tono, yo me imagino, modesto, ¿verdad? Denles ustedes de comer. Señor, ¿pero qué son 5 panes y 2 peces que tenemos para esta multitud de más de 5,000? No se preocupen. Ustedes, ¿verdad?, hagan lo que yo les voy a ordenar. Levanta los ojos al cielo el Señor para decirle a su Padre: Padre, mira, esta gente que me ha seguido y ha puesto atención a la divina enseñanza que les he dispensado, en este momento
tienen que comer. Por eso clamo a ti en cuanto que soy hombre. Mi humanidad clama a ti. Mi divinidad interna clama a ti, que eres mi Padre Celestial. Bendice estos 5 panes y estos 2 peces. Y se pone a partir. Él partió tanto los panes como los peces, y los discípulos hicieron grupos de 50 en 50, y repartiendo a cada uno de los grupos de 50. Y todos comieron hasta saciarse, y sobraron todavía 12 canastos repletos. Y dice el evangelista San Lucas, y conste, ¿verdad?, que eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. La cantidad era fabulosa, ¿no? Por eso los apóstoles, cuando Cristo les dice, denles ustedes de comer, dicen, pero ¿qué es esto que tenemos tan poquito para esa multitud? El Señor está enseñándonos algo maravilloso: la fe, la plena confianza en el Padre Celestial, vivir siempre en la presencia de Dios. Si en el Antiguo Testamento, en tiempos de la ley, el profeta Elías decía, vive Dios en cuya presencia estoy. Ahora nosotros, los de la era de la gracia, debemos exclamar, vive Dios dentro de mí, que Él es el que va a hacer el milagro y no yo, porque yo confío en Él. Efectivamente, cuando enseñamos a que la gente tenga esa confianza plena en el Señor, no es que hagamos unas comunidades o iglesias de conformistas, sino iglesias de gentes de fe que saben que su trabajo les produce para ellos y para los demás. Porque cuando formamos comunidades pobreteadas, empobrecidas, estamos creando masas que sirven para que los ricos cada día sean más injustos con ellas. Sin embargo, cuando preparamos gente con el espíritu del Evangelio, que es espíritu de resurrección, de resurgimiento, de vitalidad, de energía y de poder, es cuando la gente se levanta, se siente restaurada, se siente capaz de enojarse consigo misma, tener coraje y decir, yo lucharé. Porque si mi Señor me enseñó a luchar por la vida, yo haré de mi vida una obra de arte. Yo haré de mi vida algo tan interesante que el mismo Dios se va a fijar en mí, que el mismo Cristo va a estar complacido en mí. El Padre Celestial y el Espíritu Santo dirán, este sí es nuestro Hijo, en quien ponemos nuestra complacencia también. Qué hermoso, porque haremos discipulado con la prédica de una palabra viva, una palabra que sabe multiplicar los dones que hay en cada uno de los cristianos. Pero si nuestra palabra no es viva, ¿qué hacemos? Hacemos una generación de gente atenida a lo poquito que se les dé y a que papá gobierno haga otro tanto, y ese paternalismo absurdo que muchas veces creamos, tanto la iglesia como el papá gobierno, pues destruimos la iniciativa, el don que hay en cada uno de nosotros. Por eso, en lugar de darles el pan, el pescado, enseñémosles a pescar, pero primero la palabra de vida que tiene poder, para que ese poder los transforme, para que ellos digan, Señor, aquí estoy yo, pero ya no soy yo, porque yo he muerto a mi ego, para que surjas tú, glorioso, esplendoroso y capaz de realizar lo que tú realizaste hace 2000 años. Así es, y seguimos viendo el milagro de Jesús todos los días, a diario. ¿Cómo lo podemos apreciar así, Padre Tony? ¿Cómo podemos valorar esas palabras? ¿Cómo identificar en nuestra vida diaria esa abundancia del pan de vida eterna, esa multiplicación que Dios nos da? Esta es una realidad en la vida del creyente. Se nos olvida fácilmente, como señalaba el Padre, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, hacía el milagro y se iba.
en esta era actual, ya no. El Espíritu vive dentro de nosotros. Y si vive dentro de nosotros, somos capaces de las proezas más grandes que podamos imaginar. Hay versos muy caros, versos que nosotros, los creyentes, mantenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Uno de ellos es este que dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Claramente nos está enseñando allá la prioridad. ¿Qué es prioritario en la vida de un creyente? Buscar el reino, proclamar el reino, vivir el reino de Dios. Y sigue abundantemente describiendo: y su justicia. ¿Cuál es la justicia del reino? ¿Cuál es la justicia de Dios? Más bien debemos preguntar: ¿quién? Jesús Cristo es la justicia de Dios. Él nos hace justos a todos los creyentes. Su muerte, su sangre, su resurrección, su suplicio, la pasión, hace accesible a todos los que en Él creen un mundo maravilloso. Pero desde luego nuestra carne clama, y yo muchas veces he clamado: Señor, ¿y no me puedes dar un anticipo? Algo así como la mitad del melate. ¿Un abono? Sí, desde luego, porque no lo veo venir. Yo siempre digo y proclamo, hasta hoy, y es una de mis frases favoritas: Dios no ha perdido el control del mundo. Él lo tiene. Él maneja, no el mundo, los mundos, el universo entero está en sus manos. Y lo que nosotros nos suceda, nos pase o nos acontezca, es voluntad de Dios. Pero si vivimos en la voluntad de Dios, la Escritura nos enseña claramente que es de dos maneras: agradable y perfecta. Muchas veces nos desesperamos en la vida cuando no podemos conseguir algo, cuando notamos que está fuera de nuestro alcance tal o cual situación. Y decimos: caray, ¿dónde está Dios? En el mismo lugar. Dios no se mueve, allá permanece, allá está. Es una columna, es un sustento fuerte en la vida de todos los creyentes. Pero lo que sucede, lo que acontece, se llama vida. Y no toda la vida va a ser a nuestra conveniencia. El Padre tiene sus designios. Y nuestra vida, la vida que aquí tenemos, es una enseñanza para el reino. Todos los que aquí vivimos estamos aprendiendo lo que es el reino. Y no solo tenemos aprendiendo, tenemos que dar testimonio de ese reino. Lamentablemente se nos olvida y seguimos a Cristo como las multitudes, por conveniencia, por ver qué le sacamos, por ver cómo nos va a bendecir. Y realmente en la iglesia siempre estoy aconsejando y diciendo: no pidan. La oración más eficaz, la oración es la conversación con Dios. La parte más eficaz de la conversación, lo que vamos a hacer en el cielo por una eternidad, es alabar a Dios. Y esa debe ser nuestra oración. Porque acostumbramos todo el tiempo a decir: dame, 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 dame. Llenamos el carro del supermercado, llegamos a la caja y sin mirar a ver a la cajera, pateamos el carrito y nos vamos con nuestra compra. Y es lo que creemos que es Dios y no lo es. Al Señor se le debe de alabar, nada más. Él está consciente y sabe nuestras necesidades. Está presto para atendernos. Nos ve, nos vigila, nos ama. Y una palabra que hoy en la mañana en mi devocional
entendí su ternura, esa terneza que el Señor tiene para con sus hijos, ese acercarse a ti en tu corazón y decirte, hijito, aquí estoy. Esa plenitud que sientes cuando está la presencia de Dios contigo. Y eso solo puede venir si olvidas la petición, si olvidas el yo, si olvidas que se trata de mí. No se trata de ti, se trata de alabar al Señor. Se trata de imponer el reino en la tierra. Y esto solamente puede ser impuesto por sus hijos, por tu actitud, por tu manera de ser, por tu carácter, por tu disposición de servir a los demás. Ese es el reino del Señor. Jesucristo no trajo absolutamente una religión al mundo. Trajo una forma nueva de vivir, que se llama amor. Y desde el libro de Génesis, el primer verso, hasta el último verso del Apocalipsis que dice, ven Señor Jesús, ven pronto, es amor. Eso es lo que nos enseña el Señor, y eso es lo que nos pide el Señor, y ese es el reino de Dios, el amor unos a otros. Convenientemente, los cristianos manejamos, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso es falso. No es verdad. Este es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, la noche que iba a ser entregado al Señor un Jueves Santo, dijo lo siguiente a sus discípulos, a nosotros. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Toma, Tony. Ya no es voy a amarme a mí para amar a mi gente. Voy a amar a mi gente más que a mí. Ya mi medida ya es rebasada. Ya es el amor de Dios en mí el que ama. Ya no es Tony, ya es Cristo. Difícil, para nada. Solo se necesita disposición, entendimiento, entrega. Nada más. Y esto está al alcance de cualquiera de nosotros. Reconocer que Cristo es el Rey del reino y tratar de vivir por todos los medios en el reino de Dios. Así es, y bueno, pues hay que tratar de multiplicar esos panes de vida con la palabra y con nuestro actuar, en el diario actuar, en nuestro servicio a los demás. Nos vamos a dar cuenta de cómo es Dios tan bueno, en el sentido de que a veces sin pedir nada, sino, como decía el padre Tony también, agradecer, y Él se dará cuenta de todas las bondades que tú has hecho en tu vida y te lo da hasta multiplicado, ¿no? Te da hasta más de lo que tú esperas muchas veces. Correcto. Pues definitivamente la bondad de Dios no tiene fin. Y por eso nosotros, cuando estamos ya con ese yo, con ese ego muerto, pero ha surgido en nosotros el Cristo vivo para que vivamos plenamente, es cuando nosotros empezamos a vivir de verdad. Y cuando empezamos a vivir de verdad, esto permanece hasta la eternidad, salta a la misma vida eterna. Porque cuando terminamos nuestra etapa aquí en la tierra, podemos exclamar como exclamó Cristo allá en la cruz: todo está consumado, ¿sí? Consumado, y todo está consumido, porque mi yo, mi ego quedó consumido, y quedó consumado el milagro de Cristo, de que hizo posible que yo dejara de ser yo para convertirme en Él, y Él es el que habla por mí, actúa a través de mí, es el que predica su mensaje de salvación y saca a tantas almas del mal, del mal momento en que se encuentran, del nudo en la garganta que los ha trabado, de todo aquello que les impide vivir. Y por eso, cuando tratamos a esta gente por el medio que sea o de manera directa, nos damos cuenta que no somos nosotros, es el gran poder de Dios
que actúa a través de nosotros. Y por eso, cuando vivimos el ministerio de la palabra, nos damos cuenta que realmente vale la pena, porque no son los hábitos, sino los buenos hábitos de la oración, de la lectura diaria de su divina palabra, la que nos dan ese alimento para que el pan de vida, es decir, el Cristo hecho carne, el Cristo que da su copa por nuestra salvación, cuando dice, tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo, tomen y beban todos de ella porque esta es mi sangre, es cuando nosotros de verdad nos nutrimos en el Espíritu con ese pan de vida. Esa sangre de inmortalidad borra todo aquello que en el pasado existió, porque el presente es un presente verdadero y continuo, es decir, un regalo. Presente es regalo, y Dios se hace presente como regalo a ti, a tu vida. Tu vida cambia, y por consiguiente ya no es esa vida donde se pide el anticipo, es una vida donde ya se tiene todo, el 100%, además de la garantía de continuar una eternidad sin límite. Por esa razón, invitamos a que todos ustedes, que si de verdad están ávidos de la palabra de Dios, acudan a ella, pero con pasión, no por un cachito, por un fragmentito. Vayan por todo el paquete, vayan, no se van a arrepentir, porque al fin y al cabo, la presencia de Dios en ustedes va a ser de ustedes lo que no se ven imaginado. Pero muchos van a decir, bueno, ¿y qué tal si la palabra de Dios me convierte en sacerdote? ¿Qué tal si me convierte en un apóstol? No temas. Al fin y al cabo, fíjate, tú serás lo mejor en lo tuyo. No porque vas a convertirte en una persona que predique la palabra, ya tendrás que dejar tu actividad y a tu esposa y a tus hijos. No, porque seguirás siendo el papá, pero no el papá del ayer, el papá renovado, el papá con el amor divino, el papá con el empuje divino, ya no el papá desganado, desalentado, acobardado, y sobre todo el papá mediocre, porque a partir de que Cristo está en ti, actúa en ti, tú y tus hijos van a notar el cambio. Tu esposa te va a aclamar, te va a amar más que al principio, porque el milagro se da y se da completo. Es un enamorarse constantemente, ¿no? Y pues bueno, vamos a concluir nuestra sesión de hoy en nuestro espíritu con algunos escritos que logré conjuntar de lo que nos comentaron tanto el padre Cosme como el padre Tony. Y bueno, pues nos enseña cómo ganarnos la vida con la fe y la confianza en el Padre Celestial. Nosotros debemos de estar como papás y como ejes de familia constantemente alimentándonos de la palabra y refrescándonos y renovándonos con todo esto, porque lo vamos además transmitir de generación en generación, ¿no? Con nuestros hijos y mis nietos, y así será, y así haremos ese cambio que Dios quiere. Viva Dios dentro de mí, actúa sobre nosotros para que obre en el milagro, lo que a veces necesitamos y queremos. Pues bueno, hay que hacer viva esa palabra, tener ese coraje de lucha por la vida y hacer de ella una obra de arte. Palabra viva que multiplica nuestros dones, dejar ese paternalismo, dejar que haya iniciativa y enseñemos a pescar, a trabajar. El Espíritu vive en nosotros y podemos lograr las proezas más grandes, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Somos justos los creyentes, que es un mundo maravilloso en quien ellos creen. Permiten las cosas, Él tiene el control de todo y hay que agradarle. Estamos aprendiendo y dando testimonio del reino. No estamos por interés, estamos porque nos nutre y solo se van dando las cosas. No hay que pedir, agradezcamos. Es la conversación con Dios y hay que alabarlo. Hay que saber orar y su ternura será excepcional. La lectura diaria de la palabra
el Cristo, hacerlo carne en nosotros mismos. Nos nutrimos del Espíritu, es un regalo nuestro, es un presente. El presente es Él y Él es el que nos transforma. Pues bueno, muchísimas gracias por este día tan bonito, que así lo hicimos todos desde un principio. Damos gracias por estar vivos y por poder transmitir y poder dialogar con la gente. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por su atención. Así es, pues gracias, dar vida, hacer feliz, ayudar, amar, perdonar, estar ahí. Basta una sonrisa, un aliento, un abrazo y bueno, esto es Dios, Dios es bueno. Gracias a todos ustedes, gracias Padre Tony Franco y se despide May Cuevas y les vemos el siguiente viernes en nuestro espíritu.